Este es el capítulo 2 de una serie de recursos multimedia que acompañan a la guía de conversación de punto de partida. El veredicto es parte de una serie de mensajes que Andy Stanley ha predicado en la iglesia de la comunidad North Point. ¿Qué es la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? En este mensaje, Andy compara los 4 evangelios con otros manuscritos y textos antiguos aceptados. Luego examina las evidencias que han llevado a muchas personas a aceptar las Escrituras como un registro creíble de hechos reales. Escucha y decide por ti mismo. Vivimos en un mundo que quiere hacernos creer que todos los caminos conducen a Dios y que no hay una sola religión verdadera. Básicamente, todos deberíamos dejar en paz a los demás y permitir que cada quien crea lo que le plazca, porque al final de cuentas, cualquier cosa funciona. Por otro lado, en nuestras universidades encontramos un grupo de gente que busca convencernos de que, aunque todos los caminos pueden conducir a Dios y todo el mundo debe tener la libertad de creer lo que quiera, no debemos creer ciertas cosas, porque son ideas muy cerradas. Definitivamente, no es políticamente correcto tener esas creencias, porque hieren los sentimientos de las personas. Y además, ¿quién en su sano juicio creería lo que la Biblia dice? Sin embargo, a pesar de todo el escepticismo, a pesar de todos esos jóvenes que en su primer año universitario se les desmantela todo lo que algún día aprendieron en la escuela, aquí estamos. No solo nosotros, sino millones de personas en todo el mundo se han reunido esta mañana para adorar al Dios en quien creemos. De hecho, 1/3 de la población global asegura creer que Jesús vino de Dios y que es el Hijo de Dios. Así que surge la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿En realidad tenemos tanta necesidad de ayuda externa? ¿Somos tan inseguros que aunque la lógica nos dice que probablemente ninguna de las cosas que plantea la Biblia en realidad sucedieron, sentimos la necesidad de creerlas de todas formas? ¿Debemos tener respuestas a todas las preguntas? A lo mejor digo, me voy a limitar a tener pura fe. Y por fe, voy a fingir que no tengo dudas. Voy a vivir mi vida normal, pero una vez a la semana. Voy a escuchar lo que me cuentan en la iglesia, que probablemente ni siquiera sea verdad, pero que me ayuda a sobrevivir. ¿Es así como vivimos y pensamos? No lo creo. Y espero que ustedes tampoco. Entonces, vamos a hacer lo siguiente durante las próximas semanas. Vamos a preguntarnos, ¿realmente podemos creer que la Biblia proviene de Dios? ¿En realidad podemos basar nuestra fe, y no solo nuestra fe, sino toda nuestra esperanza de vida eterna en las cosas específicas que encontramos acerca de Jesús en el Nuevo Testamento? Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a enfocarnos en 4 libros específicos que componen una pequeña parte de la Biblia. Una de las cosas que estaremos mencionando una y otra vez en esta serie es que en realidad no es correcto pensar que la Biblia es un libro. Cuando se le considera como un libro, se le juzga como un libro. La realidad es que se trata de una colección de libros. Durante las próximas 3 semanas, nos concentraremos en 4 de los 66 libros que conforman la Biblia, conocidos como Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 libros se nos explica detalladamente la vida de Jesucristo. La razón por la cual basaremos nuestro argumento en estos 4 libros es que contienen una descripción y registros confiables de lo que en verdad sucedió en el primer siglo. Lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen acerca de Jesús es cierto. Lo que registran que dijo, lo dijo. Lo que registran que hizo, realmente lo hizo. Si esta es una representación y un reflejo preciso de lo que Jesús dijo e hizo, entonces podemos concluir lo siguiente: Jesús es quien afirmó ser. Por lo tanto, lo que los evangelios dicen acerca de Cristo es verdad. Y en tercer lugar, si lo que los evangelios dicen acerca de Cristo es verdad, entonces realmente es el Hijo de Dios, como lo corroboran sus milagros y su resurrección. Si Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, según lo demuestran sus milagros y su resurrección, entonces lo que dijo acerca de Dios es cierto. Por lo tanto, lo que Cristo dice acerca del resto de la Biblia también es verdad. No sé si les ha pasado a ustedes, conmigo a veces viene la gente y me pregunta, oye, ¿qué es eso de que la serpiente le habló a Eva? ¿O cómo es que Moisés abrió el mar? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad fue cierto? Yo siempre les respondo lo siguiente: lo creo, no porque sea lógico ni razonable, ni porque yo lo haya visto. Lo creo porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos un relato confiable de lo que Jesús hizo y dijo. Debido a lo que Jesús hizo y dijo, he llegado a la conclusión de que Él es el Hijo de Dios.
Si Él es el Hijo de Dios, entonces lo que dice acerca del Antiguo Testamento y la eternidad es digno de confiar. Creo que eso es verdad. Así que durante las próximas semanas nos haremos la pregunta, ¿son Mateo, Marcos, Lucas y Juan testigos confiables de los sucesos del primer siglo? Y si lo son, entonces no tenemos otra opción más que creer que Jesucristo es quien dice que es. Si Él es quien dice ser, entonces sin duda alguna es alguien en quien se puede confiar como Salvador, alguien que vino y perdonó nuestros pecados. Bueno, nos vamos a divertir mucho, vamos a pensar mucho. Tal vez deseen tomar algunas notas o solo escuchar. Vamos a cimentar nuestras creencias y semana tras semana iremos agregando un poco más a nuestros argumentos. Todo se basa en dos presuposiciones que deberás tener en mente todo el tiempo y que apoyarán tu fe y te ayudarán al hablar con otras personas. Número 1. Cada vez que se trata de determinar si algo realmente sucedió, se toma en cuenta la evidencia, no las pruebas. Considera bien este argumento. La fiabilidad de cualquier relato histórico se juzga con base en la evidencia, no en las pruebas. Es decir, no hay manera de probar que los relatos reflejen con precisión lo que sucedió en el primer siglo. Cuando tratamos de determinar si algo sucedió realmente, siempre lo hacemos con base en la evidencia, no en las pruebas, porque no es posible comprobar los hechos pasados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana en el trabajo le dices a un compañero, ayer fui a la iglesia North Point y él te contesta, no es cierto? Tú le dirías, claro que es cierto. Y si luego te desafiara diciéndote, pruébalo, ¿qué podrías hacer? Podrías decir, tengo mi boletín, compré un CD. Puedo decirte de qué se trató el sermón. ¡Ah, y Juan estuvo ahí también! Y él me vio. Tu compañero podría decirte de nuevo, pruébalo. Entonces quizás le contestarías, pues si te lo acabo de probar. Él podría responder, no, ¿no lo probaste? Juan podría estar mintiendo. Tú podrías haber recogido el boletín después del servicio y tal vez tu mamá te trajo el CD. No has probado que estuviste allí. Entonces, ¿cómo podrías probar que realmente fuiste a la iglesia? No podrías. Lo único que puedes hacer es presentar evidencia una y otra vez, pero al final del día tu compañero siempre podría encontrar alguna explicación a lo que tú le dices y nunca probarías que estuviste ahí. Así que, cuando se habla de historia, cuando volteamos al pasado y preguntamos, ¿sucedieron realmente estas cosas? Resulta incorrecto preguntarnos, ¿podemos probarlo? No se puede probar nada del pasado, solo se toma en cuenta la evidencia. La segunda cosa que debes tener en cuenta durante esta serie es que, al sacar conclusiones sobre la evidencia, lo hacemos con base en las probabilidades, no en las posibilidades. Cuando se sacan conclusiones sobre la evidencia, la probabilidad tiene precedencia sobre la posibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, si alguna vez has visto juicios por televisión o has estado en algún tribunal, tal vez hayas escuchado la frase causa probable. Cuando tratas de descubrir cómo o por qué sucedió algo en el pasado, no te preguntas ¿cuál es la causa posible? La pregunta correcta es ¿cuál es la causa probable? En términos de posibilidades, siempre encontramos opciones en cuanto a por qué o cómo sucedieron las cosas, pero la pregunta que debemos hacer es esta. Con base en toda la evidencia, ¿cuál es la explicación más probable que debemos recalcar para apoyar lo que hemos descubierto? Regresando al ejemplo del trabajo, presentas toda la evidencia y la gente te dice, pues es posible que hayas conseguido el boletín de esta manera, es posible que la persona que dijo que estuviste allí haya mentido, es posible. Tú podrías decir, sí, todas esas cosas son posibles, pero ¿cuál es la explicación más probable de lo que te estoy diciendo? La explicación más probable es que realmente estuve allí. Hace años, justo después de que Sandra y yo nos casáramos, tuve un accidente automovilístico. Fue en el auto de ella, un vehículo grande de esos que tienen la defensa de acero. Yo estaba parado esperando que pasara el tráfico para dar vuelta a la izquierda. Una señora en una vagoneta Volvo no me vio y se estampó detrás de mí. Ni siquiera se notaba que el auto de Sandra hubiera sido golpeado. Solo tenía abolladuras en la franja de hule que iba en la defensa cromada. El auto de la señora estaba completamente destrozado, incluso se le salió el motor. Ella estaba a salvo, pero el auto estaba destrozado. En fin, estábamos en un área muy transitada del camino, así que di vuelta en U para estacionarme. Terminé del otro lado del camino y me estacioné en el acotamiento. Salí y me paré a un lado del camino para esperar a la autoridad. Pues bien, al llegar la policía se estacionó detrás del auto de la señora con las luces intermitentes encendidas. Había humo, vapor, agua y líquidos derramándose de su auto por todo el lugar. El oficial se acercó a ver el auto de la señora.
Luego noté que estaba viendo hacia el otro lado del camino. Veía el auto de ella. Luego veía el camino porque mi auto ya ni siquiera estaba en la escena del accidente. Me acerqué y noté que había un animalito sobre el camino que había sido atropellado la noche anterior. Esto realmente sucedió, no es broma. El policía sacó su libreta, se acercó y me miró con una mueca. Me preguntó, ¿ese animalito es el culpable? En serio, es una historia de la vida real. Pero, ¿es posible? Quizá piensas, creo que puede ser posible. En realidad no sé si un animalito de ese tamaño pueda destrozar un auto, pero sí sé que nadie creería esa historia. A ver, ¿qué te parece esta otra historia? ¿Qué si la señora dijera, oficial, qué bueno que llegó, no creerá lo que sucedió? Yo iba detrás de este tipo, él salió de su auto, abrió la cajuela, sacó un mazo y golpeó el mío hasta hacerlo añicos. Cuando terminó de destrozar mi auto, alguien llegó, él le dio el mazo y se fue. ¿Es eso posible? Sí, puede ser posible, pero ¿qué pasaría si ella fuera a los tribunales con esa historia? ¿Y qué les parece esta otra? Oficial, no creerá lo que sucedió. Me detuve detrás de él, echó su auto en reversa y me chocó. Se hizo para adelante y volvió a chocarme. Continuó haciéndolo hasta que destrozó mi auto, luego se estacionó a un lado del camino. Seguramente él le dirá que fui yo quien lo choqué por detrás. ¿Es eso posible? Por supuesto que sí. Cuando se trata de encontrar una explicación posible de los hechos, uno se puede desviar en muchas direcciones. Pero si se trata de encontrar la verdad sobre algo, se hace la siguiente pregunta. A la luz de lo que veo, de lo que me han dicho y de la evidencia que tengo, ¿cuál es la explicación más probable? Al examinar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las preguntas que debemos hacernos son, ¿cuál es la evidencia? ¿Hacia dónde apunta la evidencia? ¿Cuál es la explicación más probable de la existencia de estos 4 relatos diferentes de la vida de un hombre? Jesucristo. Empecemos por tomar en cuenta la evidencia. Cuando se trata de determinar la autenticidad de un manuscrito antiguo, hay 2 formas de saber si es o no confiable. Número 1. Se ve el manuscrito mismo y uno trata de decidir de qué fecha es. Número 2. Se ve la distribución del manuscrito. Hay un arte y ciencia para ello. Cuando se lee un libro de historia, uno se pregunta, ¿de dónde sacaron esta información? ¿Encontraron un libro de preparatoria del primer siglo y solo lo tradujeron? ¿Cómo surgió la información? Así son las cosas. Los arqueólogos y otras personas que dedican toda su vida al estudio de la historia antigua peinan todo tipo de cosas en busca de manuscritos, hojas o fragmentos de papel. Y luego juntan todo. Toman los pedazos, llenan los espacios y hacen surgir la historia. Al abrir tu libro de historia parece una novela. Se lee con facilidad. Todas las preguntas tienen respuestas. Se ve maravilloso. Pero ¿de dónde sacaron toda esa historia? De la lectura de manuscritos antiguos. Desafortunadamente, los materiales que utilizaban para escribir en el primer siglo no duraban mucho. Por eso los historiadores modernos no se basan en los originales, sino en copias de copias de copias de copias. Déjame ponerte un ejemplo. La mayor parte de lo que sabemos sobre la Roma antigua proviene de 2 fuentes. Una es una obra histórica llamada La Guerra de las Galias. Algunas personas creen que fue escrita por César o alguien contratado por él. Básicamente, este soberano romano hizo escribir una historia sobre él y sus ancestros y sobre cómo creyó que continuaría la historia de Roma. Pues bien, cuando los arqueólogos encontraron estos documentos, fue un gran avance histórico. Llenaron muchas lagunas de lo que había ocurrido en el primer siglo, pero lo interesante acerca de la Guerra de las Galias es que la copia más antigua de que disponemos es del año 900 después de Cristo. En otras palabras, no tenemos el original, ni siquiera una copia del original, ni una copia de la copia del original. Existen 10 de estos manuscritos de la Guerra de las Galias, los cuales se consideran históricos porque apoyan y envuelven cualquier otro relato acerca de la Roma del primer siglo. Son una fuente de información importante, pero las únicas copias que tenemos son del año 900 después de Cristo. Sin embargo, los arqueólogos y los científicos no descartan de ninguna forma su contenido. No dicen, pues no tenemos los originales, así que no podemos confiar en esta información. Por el contrario, la consideran básica para saber qué ocurrió en la Roma del primer siglo. ¿Pero crees que sea precisa? El autor fácilmente pudo haber dicho, estoy seguro de que esto no se verá bien, nada bien. Mejor no incluyo esa parte. ¿Está bien, señor? Es decir, si estuvieras trabajando para el emperador o si estuvieras escribiendo tu propia historia, ¿cuán precisa podría ser? A pesar de este defecto, se le considera historia. La otra fuente principal de información proviene del tiempo inmediatamente posterior a la época de Cristo.
Hubo un autor llamado Tácito que escribió 30 volúmenes de historia romana. ¡30 volúmenes! Se dividieron en dos grupos de aproximadamente 15 volúmenes cada uno. Desafortunadamente, la mayoría de sus volúmenes no sobrevivió a la historia. Lo que en realidad tenemos son dos documentos que contienen la mayor parte de 14 de sus 30 libros. Sabemos que eran 30 por referencias que él hace en los volúmenes existentes, pero nadie sabe dónde están. Desaparecieron. Además, los dos manuscritos que sí tenemos son de los años 900 y 1100 después de Cristo. Como habíamos dicho, cuando se encontraron estos documentos, fueron como un parteaguas para la comprensión de lo que sucedió en la Roma antigua. Nadie ha dudado nunca de su autenticidad. La información de estos documentos se incluye en los libros de historia de las escuelas y universidades. Son una de las principales fuentes de información sobre la Roma antigua. Nadie lo duda. Y sin embargo, como he dicho, el autor escribió bajo la supervisión de un emperador. Ahora, permíteme preguntarte, ¿debería sorprendernos que algunos registros de la historia romana hayan sobrevivido tanto tiempo? No, porque un emperador contrató gente para escribir la historia romana, hacer copias y guardarlas en los lugares más seguros. Pasaron de generación en generación a todos los emperadores romanos para que toda Roma conociera su propia historia. Sin embargo, a pesar de todo el cuidado y poder que el Imperio Romano puso en ello, solo tenemos pedazos de esos documentos. No tenemos ninguna copia anterior al año 900 después de Cristo. No nos sorprende que Roma haya escrito su propia historia, ni que se haya preocupado por mantenerla viva. Con todo lo que hemos dicho, debería sorprendernos que 4 personas se hayan tomado el tiempo de escribir sobre 3 años de la vida de un hombre y que sigamos teniendo una copia de todo en la actualidad. Debería sorprendernos que se hayan tomado el tiempo de registrar básicamente todo el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué habría de registrarlo una sola persona, cuanto más 3? Estoy hablando de la historia de un carpintero de Galilea. ¿Qué es un Galileo? Ni siquiera se trata de un romano. Ni siquiera sucedió en el centro de actividad del mundo. Así son las cosas. Tenemos información más detallada de Jesucristo que la que tuvieron los emperadores romanos de su tiempo. Y ellos podían pagar para escribir, guardar y preservar su historia. Deja que te diga algo interesante. Me has estado escuchando hablar acerca de los manuscritos del primer siglo. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, incluso los expertos seculares, liberales y escépticos aceptan que los cristianos tienen mayor cantidad de información sobre el primer siglo que los historiadores seculares. No tenemos solo 2 ni 10 manuscritos. En lo que se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos cientos de manuscritos. Y no solo eso, sino que tenemos copias del año 250 después de Cristo que son iguales a las de tu Biblia. No hay comparación en cuanto al número de los manuscritos que tenemos y los detalles que incluyen. Además, tras la muerte de los discípulos, surgió otro grupo de líderes que difundieron el Evangelio. Los padres de la Iglesia. Eran amigos y discípulos de quienes caminaron con Jesús y escribieron como locos. Existen miles de manuscritos de sus obras donde comentaron sobre la vida de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Aunque no tuviéramos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos sacar su texto íntegro de los escritos de los padres de la Iglesia, excepto por 11 versículos, ya que citaron directamente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y del resto de los libros del Nuevo Testamento. Insisto, ¿qué significa esto? Significa que ya a principios del primer siglo había miles de copias de estos 4 libros distribuidos en esa parte del mundo. El manuscrito más antiguo que se haya encontrado es un fragmento del libro de Juan que data del año 135 después de Cristo. Se encontró en Egipto. La relevancia de este hallazgo es que se escribieron y distribuyeron copias cuando todavía había testigos oculares. No puedo exagerar lo que estoy a punto de decir y que vamos a repetir semana tras semana. ¿Por qué tenemos estos libros para empezar? Si se tratara de historia romana, podría entenderlo. Pero ¿por qué hay tanta información sobre este tema? ¿Por qué tanto compromiso por copiar y distribuir la historia de un carpintero? Tal vez alguien pudo haber dicho: había una vez un hombre llamado Jesús, pero son 4 diferentes personas las que escribieron acerca del mismo personaje en un período de 3 años.
En lo que respecta a la historia romana, hay 1 o 2 o 3 historiadores que escribieron acerca de muchísimos años de una nación entera. Pero en el caso de Jesús, ¿por qué darle tanta atención? ¿Por qué enfocarse en él? ¿Y por qué ha perdurado tanto su historia? Con frecuencia la gente suelta este comentario: pues tú sabes que la Biblia está llena de errores porque se copió de copias y quién sabe si podamos confiar en el texto que ha llegado hasta nosotros. Y tienen razón en parte. Existen diferencias en la información, algunas veces entre manuscrito y manuscrito. Sin embargo, hay algo interesante. Si vas a cualquier librería y compras un Nuevo Testamento en griego, en las notas de pie se encuentran lo que llamamos variaciones de lectura. Es decir, un texto dice las cosas de una forma y otro las dice de un modo algo diferente. Se puede conseguir un Nuevo Testamento en griego que enumere todas esas variantes. El significado es el siguiente. Cuando estuve en el seminario tuvimos una materia llamada crítica de textos. Se nos daban proyectos donde teníamos que estudiar diferentes manuscritos en griego. Uno podía estar en plural, otro en singular. Uno podía decir, por ejemplo, Espíritu Santo y otro simplemente Espíritu. Se nos desafiaba a descifrar con cuál de las variaciones debíamos estar de acuerdo. Es decir, debíamos determinar qué era lo que Juan, Mateo o Marcos habían escrito en realidad. Recuerdo haber estudiado todos estos detalles que básicamente venían a ser poca cosa. ¿Era plural o singular? ¿Era Espíritu Santo o Espíritu? Así que me acerqué a uno de mis maestros, el Dr. Fanning, y le dije: Dr. Fanning, deme algo difícil. Algo que diga 26 discípulos en lugar de 12 discípulos. Una versión que diga que Jesús cayó de un barranco en lugar de que murió en una cruz. ¿Dónde están las contradicciones importantes? Solo sonrió y dijo: Andy, ya las tienes todas, eso es todo. Yo le pregunté asombrado: ¿eso es todo? Sí, son todas las contradicciones que hay, me contestó. En efecto, existen muchas variaciones porque hubo muchos copistas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos, y que la historia secular no tiene, es abundancia de copias antiguas. Y es muy fácil sentarse a buscar los errores del copista, donde se dejó fuera alguna palabra o se agregó demasiado a algún versículo. Es muy fácil encontrarlos y determinar qué decía el texto original, o acercarse tanto como para decir que fue esto o aquello. Sin embargo, ninguna de las opciones cambió el mensaje, ninguna modificó la teología. Se trata de detalles menores, como los que aparecen al copiar a mano una carta. En ese caso, la copia no diría algo completamente diferente. Se puede escribir mal una palabra, dejarla fuera, cambiar el formato o la puntuación, pero no cambiar todo el contenido. Así es con los miles de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, no solo de los Evangelios, sino de todo el Nuevo Testamento. Existen más de 5,000 manuscritos. Los historiadores seculares desearían tener esa cantidad de información. Los Evangelios son con mucho los textos mejor documentados de toda la historia antigua. Ni siquiera hay alguno que se les acerque, porque no hay ningún otro caso de 4 personas diferentes que hayan escrito acerca del mismo período de 3 años de una persona. Lo milagroso es que el texto ha perdurado. No tenemos que depender de la copia de una copia de una copia de una copia de más de 900 años. Solo tenemos manuscritos de segunda generación, en algunos casos de tercera, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, ¿prueba eso algo? No prueba nada, es solo evidencia. ¿Hay razones posibles que expliquen lo sucedido? Pues las posibilidades son muchas, pero lo que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cuál es la explicación más probable de lo que sabemos? ¿Cuál es la explicación más probable a que estos textos se hayan conservado y que sean tantos? ¿Cuál es la explicación más probable a que se hayan dispersado por toda esa parte del mundo? ¿Cuál es la explicación más probable a que 4 escritores diferentes se tomaran el tiempo de escribir prácticamente la misma historia sobre la misma persona? Y no de toda su vida, sino básicamente de 3 años de su vida. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué tenemos estos textos y por qué han perdurado? Todo señala en la misma dirección, que estos 4 libros registran algo que realmente ocurrió, y no fantasías diferentes sobre el mismo individuo escritas por 4 personas distintas. La próxima semana hablaremos de eso. Entonces, surge la pregunta: si esta información es tan buena, si se tiene tanta evidencia, si es tan clara, entonces, ¿por qué lo que encontramos en los Evangelios no se acepta como historia antigua? Es decir,
¿Por qué los historiadores no dicen, bueno, Tácito dijo tal cosa y Juan dijo tal otra, o en la guerra de las Galias leemos, pero Pedro dijo... ¿Por qué no están a la par? La razón es muy simple. Quiero tomarme 5 minutos para explicártela, porque es importante que entiendas dónde estás parado y dónde están paradas las personas que te rodean. Independientemente de la evidencia, las fechas, la distribución del texto y la abundancia de la información disponible, esto es lo que sucede. Los historiadores seculares desestiman los datos y no los consideran históricos. Lo que sucede es que en el contexto de lo que descubrimos sobre la persona de Jesús, encontramos historias de lo sobrenatural. Cuando un historiador secular escéptico encuentra historias de lo sobrenatural, su tendencia es descartar todo. Eso es un problema y voy a esforzarme por explicarlo. Es completamente irracional descartar un informe de sucesos del pasado con base en un prejuicio. No es una actitud digna de quien busca la verdad. No es una actitud científica. De hecho, es ilógico decir, antes de que me muestres la evidencia, ya he tomado la decisión de que si contiene ciertas cosas no la aceptaré como verdadera porque no tiene sentido. Básicamente lo que dicen es, como no creo en lo sobrenatural y no creo que un hombre pueda ser Dios, no importa qué me muestres, voy a sacar una explicación diferente a la que dan estos documentos. ¿Sabes cómo suena eso? Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? No creo que el Holocausto haya sucedido. Tú podrías contestarme, Andy, puedo llevarte al museo. Yo podría decirte, te lo repito, no creo que haya sucedido como toda la gente piensa que sucedió. En este punto me mirarías completamente confundido. ¿Qué quieres decir con que no crees que sucedió? Bien, esto es lo que pienso. Para que el Holocausto hubiese sucedido, tendría que haber habido un odio descomunal contra los judíos, es decir, algo que alimentara todo eso de manera que toda una nación se volviera contra ellos. Yo nunca he experimentado esa clase de odio y nunca he conocido a nadie que lo haya sentido. Nunca me han tratado así. Ni siquiera creo que exista esa clase de odio o de prejuicios. Nunca los he tenido, nunca los he visto, nunca los he experimentado. No creo que esa clase de odio y locura pueda existir. En consecuencia, como no creo que exista ese sentimiento que habría sido necesario para alimentar el Holocausto, no creo que este haya sucedido. Tú podrías decirme, Andy, mira, tenemos fotografías. Yo te diría, bueno, dame unos cuantos días y pensaré en otra explicación para esas fotografías, pero te lo repito, no creo que el Holocausto haya sucedido, porque no creo que exista esa clase de odio. Es como decir que todas las historias de bomberos que subieron corriendo a las Torres Gemelas para salvar a la gente no sucedieron, porque esas historias surgen de un valor increíble, y no creo que exista esa clase de valor. Hablé con mis amigos y no tienen esa clase de valor. Nunca he conocido a nadie que sea capaz de entrar corriendo a un edificio en llamas para tratar de salvar a otras personas, así que no creo que haya sucedido. Bueno, pero ¿cómo aparecieron todas esas historias? Dame unos días y pensaré en otra explicación de lo sucedido, pero repito, no me cuentes historias de heroísmo y el valor porque no creo que existan. Yo no los tengo y nunca he conocido a nadie que los tenga, por lo tanto no existen, y no puedes utilizarlos para confirmar esa historia. Voy a pensar en otra explicación. ¿No es algo absurdo? ¿Qué tiene que ver mi opinión, prejuicios y experiencia personales con la historia? ¡Nada! No hay relación. No es una actitud digna de quien busca la verdad. No es una actitud científica y ni siquiera es lógica. Y así están las cosas. El que yo nunca haya visto lo sobrenatural no quiere decir que no exista. El que nunca haya presenciado un milagro en el ámbito físico no implica que no haya habido milagros en el pasado. ¿Qué tiene eso que ver con la historia? No tiene nada que ver. Sin embargo, existe un enfoque pseudo-académico del asunto. Si escuchas las explicaciones respecto a por qué no podemos confiar en los evangelios, tarde o temprano dices, ¿sabes qué? Has presentado tu razón para decir por qué no son confiables, pero es muy complicada. ¿No sería más fácil aceptar que los evangelios son lo que dicen ser? ¡No! ¿Por qué? Porque incluso antes de verlos, quiero que sepas que si hay algo sobrenatural allí, yo no creo en lo sobrenatural, así que me siento predispuesto a explicarlo de otra manera. Es una insensatez, no es una actitud digna de quien busca la verdad, no es una actitud científica y no es inteligente, ni siquiera tiene sentido. Es el mismo grupo de gente que sinceramente querría hacernos creer que hace mucho tiempo no había nada. Luego de repente hubo algo que surgió de la nada. Claro, no lo dicen así, pero si escuchas bien lo que dicen, es eso. Hace mucho tiempo no había nada y luego hubo algo.
¿Por qué habrías de creer eso? Por esto. Porque antes de ver la evidencia sobre el principio del universo, quiero que sepas que no creo en la intervención divina. No creo que el universo haya sido creado. Ahora veamos la evidencia. Como que da indicios de la existencia de un creador. Pero yo no creo en eso, así que tengo que pensar en otra explicación. Entonces creo que hace mucho tiempo no había nada y luego hubo algo y aquí estamos. De verdad, no estoy tratando de burlarme de la teoría de la evolución, sino que básicamente todo se reduce a la pregunta, ¿por qué habríamos de creer en ella? No es porque estén considerando imparcialmente la evidencia, es porque antes de verla han decidido no creer en lo sobrenatural, que no puede ser parte de la respuesta. Una vez eliminado lo sobrenatural, se da un giro a la forma de ver la evidencia. Si estás aquí hoy, y tal vez te consideres no creyente, y quizás alguien te trajo casi a la fuerza diciéndote, tienes que oír esto. Tienes el derecho a pensar lo que quieras pensar, y no es mi intención burlarme de cierta creencia. Escucha esto. Así como toda la creación apunta hacia la existencia de un creador, la existencia de un diseño, la existencia de un diseñador inteligente, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan apuntan en la dirección de un Salvador. Hace 2000 años algo sucedió en Jerusalén. No fue solo un carpintero con cosas interesantes que decir. Si hubiera sido así, no tendríamos copia de sus frases. ¿A quién le importarían? Han surgido muchas personas así. Pero así como la creación apunta hacia la existencia de un creador, Dios usó a Mateo, Marcos, Lucas y Juan para enviar un mensaje a través de la eternidad. Y es este. Oye, es mejor que un creador. Tienes un Salvador. Hicimos todo lo posible dentro de nuestro contexto cultural para preservar el mensaje por ti. Aún no existía el video. De lo contrario, te hubiéramos enviado un video. Lo único que teníamos era la habilidad de escribir. Así que escucharon y lo escribieron. Puedes conocer más acerca de esos 3 años de la vida de Jesús que cualquier emperador romano, porque ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para llevar hasta ti el mensaje de vida eterna. ¿No es sorprendente? ¿Sabes qué significa eso? Significa que los cristianos no tenemos por qué inclinar la cabeza y decir con vergüenza, sí, creo, sino que podemos decir, oye, antes de que descartes mi evangelio, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué te basas para determinar la autenticidad de un documento antiguo? ¿A qué prueba lo sometes? ¿Cómo sabes que lo que viene en los libros de historia es cierto? ¿Escoges cualquier prueba al azar para determinar la autenticidad de cualquier documento antiguo? ¿Y luego la aplicas a estos 4 libros? Estas preguntas no fallan. Descartar el Evangelio, porque contiene historias relacionadas con lo sobrenatural, es evidencia de tus prejuicios, no de la falta de autenticidad de estos libros. Qué absurdo es juzgar la historia a partir de mi limitada experiencia en este mundo. La próxima semana hablaremos de los Evangelios y estudiaremos a sus escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que nos llevará a hacernos esta pregunta. ¿Podemos confiar en lo que dijeron estos hombres? Espero que al final de estas 3 semanas, cuando hagas tu devocional y abras este libro, lo hagas con una confianza distinta. La mayor confianza que hayas experimentado en tu vida.